Mis hermanos, qué bueno estar nuevamente dando la honra y la gloria a nuestro Dios, y vamos a continuar glorificándole, alabándole a través de la exposición de su palabra. Mis hermanos, para esta ocasión vamos a estar tratando el tema de las bienaventuranzas, Para ello vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 5, los versos del 1 al 12. El Evangelio según Mateo, el capítulo 5, los versos del 1 al 12. Señor Jesucristo, pues nos muestra el sermón del monte. Leamos la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mis hermanos, las bienaventuranzas es lo que vamos a estar viendo este mensaje el día de hoy. Vamos a ver dos de las bienaventuranzas esta noche. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has permitido, Dios, congregarnos y darte a ti honor y gloria a través de cada una de las cosas que hemos hecho. Pedimos que tú continúes dirigiéndonos por medio de tu Espíritu Santo, sé tú guiándome, para que no sea yo, sino tú, hablando a través de mí, para tu honra, para tu gloria y para nuestra edificación, para la edificación de tu pueblo y para la salvación de las almas que aún no se han entregado al Señor Jesucristo. Pido que tú continúes dirigiéndonos y que tu nombre continúe siendo glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Las bienaventuranzas, mis hermanos. Estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Famosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, en esta ocasión, con la guía del Espíritu Santo, abordaremos las bienaventuranzas. Una de las enseñanzas más icónicas en el Sermón del Monte. Es parte de las enseñanzas del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, y son unas de las enseñanzas más conocidas, más icónicas de las personas, de las que las personas conocen. Una de las enseñanzas más icónicas que se dan en el Sermón del Monte. En total, son unas 9 bienaventuranzas o dichas que el Señor Jesús nos da. Estas bienaventuranzas también se pueden decir dichas que el Señor pues nos enseña en el Sermón del Monte, de la montaña, también se le dice. Cada una de estas bienaventuranzas fueron modeladas y reforzadas por el Señor Jesucristo durante todo su ministerio. Cada una de estas cosas que nosotros vamos a ver expuestas por el Señor Jesucristo fueron puestas en práctica por Él mismo durante el transcurso de su vida aquí en la tierra, durante su ministerio. No tan solo Él las vivió, sino que Él habló acerca de esas cosas y reforzó esta conducta. Estas bienaventuranzas son estilos de vida que Dios nos manda a tener en nuestras vidas. Dios nos manda a tener estos estilos de vida en nuestras vidas. Dios quiere que adoptemos estos estilos de vida.
en nuestro vivir. Dios nos manda a tener estos estilos, estas conductas en nuestras vidas. Lo que hace que no pongamos la excusa de nuestra personalidad para evitar adaptarnos a ellos. Si Dios nos dice que nosotros debemos ser partícipes de esta bienaventuranza, si Dios nos da la oportunidad de nosotros ser dichosos practicando estas verdades que Él nos dice, eso quiere decir que somos capaces de hacerlo. No es algo a lo que nosotros, como hijos de Dios, podamos rehuir y decir, no, yo soy de tal forma, yo no puedo ser así. No. Es un mandato del Señor, es palabra de Dios, es algo que nosotros sí podemos adoptar en nuestras vidas. Es decir, que no hay excusa, mis hermanos. Nosotros podemos ser partícipes de estas dichas. Y qué bueno que Dios permite que nosotros podamos ser bienaventurados adoptando estos estilos de vida, estos estilos conductuales. Ahora, esto solo será posible con el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solo es posible si permitimos que el Espíritu Santo esté operando libremente en nuestras vidas. Jesús les dio estas enseñanzas a sus discípulos y también a las multitudes que seguían, porque Él quiere que nosotros seamos bienaventurados y que sepamos que en Cristo tenemos seguridad y esperanza vivificadora. Por eso Jesucristo dio estas enseñanzas, porque Él quiere que tengamos seguridad y esperanza vivificadora. Él quería no tan solo que los discípulos modelaran esto, sino que las multitudes modelaran estas formas conductuales para que también sean bienaventuradas. Y como bien pudimos ver, esto será posible si en nosotros está el Espíritu Santo. Es decir que, amigo, amiga, necesitas entregarte al Señor Jesucristo para disfrutar de estas dichas del Señor. Y tú y yo, que ya tenemos al Espíritu Santo, tenemos que permitir que Él obre en nuestras vidas para que en nuestra conducta se manifiesten estas características y seamos bienaventurados. Mis hermanos, nosotros en esta ocasión vamos a ver dos bienaventuranzas. Vamos a ver la primera y la segunda. Bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran. En los versos 1 y 2, que es la introducción a las enseñanzas de la bienaventuranza, dice, viendo la multitud, el Señor Jesucristo iba de camino. El verso 25 de Mateo 4 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y cuando vamos al capítulo 5, el verso 1 dice, viendo la multitud, viendo Jesucristo, toda esa multitud que le estaba siguiendo, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, y ahí el Señor empieza a enseñar acerca de las bienaventuranzas. Y en estos dos primeros versículos ya nosotros tenemos enseñanza de parte de nuestro Dios. Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos. Jesús vio la multitud y Él no siguió caminando. Él se detuvo y sentándose, abriendo su boca, les enseñaba. Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos. Jesús está dispuesto a darnos vida a través de su palabra. Siempre Jesucristo está dispuesto a darnos vida a través de su palabra, a ayudarnos, a intervenir en nuestras vidas. Jesucristo siempre está a la disposición de ello. Al ver la multitud, procedió a subir al monte y se sentó. Subió para estar en un lugar con más alcance y poder ser mejor escuchado. Se preocupaba para que las personas que estaban allí le escucharan. Él subió a un lugar más alto, donde más personas le pudieran escuchar. Y se sentó, como una costumbre de los maestros en la época,
para disponerse a enseñar. Él vio la multitud, él se preocupó por la multitud, él se detuvo, él subió a un lugar donde podría ser mejor escuchado y en su gracia, en su misericordia, empezó a dar palabra de vida, porque toda palabra del Señor es palabra de vida. Jesús se dispuso a enseñar, Jesús tuvo misericordia, Jesús quiso dar gracia a las personas que estaban siguiéndole. Como Jesús tuvo la actitud de enseñar a la multitud, así tú y yo debemos también enseñar la palabra de vida. Jesús no pasó por alto a la multitud, Jesús se detuvo a enseñar la palabra de vida. Así tú y yo también tenemos que enseñar la palabra de vida, la palabra del Señor. Jesús vio esta multitud que le seguía y vio su necesidad. Él aprovechó esta oportunidad para hablarles acerca del reino de Dios. Si tenemos un amigo, un familiar o la oportunidad en algún ámbito social donde podamos comunicar, aprovechemos y hablemos del reino de Dios. Cuando nosotros tenemos oportunidad de hablar en cualquier ámbito a un amigo, familiar, en un ámbito social donde tengamos injerencia, podamos intervenir, podamos hablar, aprovechemos la oportunidad y hablemos del Señor. Hablemos de Cristo. Enseñemos palabras de salvación. Eso es lo que quiere el Señor. Y eso hizo Jesús. Hablemos del reino de Dios. Hablemos de la necesidad de reconciliación con Dios, de las consecuencias del pecado. Expliquemos nuestra cosmovisión, que es la que mejor explica la realidad. En cualquier ámbito en que estemos, cuando tengamos oportunidad, hablemos de nuestro punto de vista. Y nuestro punto de vista debe ser el punto de vista de Cristo. Nuestro punto de vista debe ser el punto de vista de la palabra del Señor. Aprovechemos para explicar, como vemos aquí, nuestra cosmovisión. ¿Por qué? Porque nuestra cosmovisión, la forma en que nosotros vemos la realidad, es la que mejor explica la realidad de las cosas. ¿Y cuál es nuestra cosmovisión? Una cosmovisión cristiana. Nosotros creemos en el Señor, creemos en su poder, creemos en su creación, creemos en su trato durante el transcurso de toda la historia, creemos en que Él vino al mundo a morir por nuestros pecados, creemos en que somos pecadores, somos naturalmente pecadores y que necesitamos irremisiblemente la intervención de Dios para poder reconciliarnos con Él. Y Él lo hizo a través de Jesucristo. Tenemos que explicar, externar esto a cuantas personas nosotros podamos hacerlo. Jesús lo hacía, así tú y yo también debemos de hacerlo. Hacer esto es mostrar amor por los demás. Es un acto de gracia, amor y misericordia. Cuando nosotros hacemos esto, estamos mostrando amor por los demás. Es un acto de gracia, de amor y de misericordia. Es el mandato del Señor con el cual debemos sentir gran satisfacción haciéndolo. Y en caso de que no lo estemos haciendo, oremos a Dios. Oremos a Dios para que ponga ese peso en nosotros, ponga esa necesidad de nosotros poder hablar a otros acerca del Señor Jesucristo, acerca de la reconciliación, acerca del pecado y cómo esto nos aparta del Señor. Oremos a Dios para que Él ponga en nosotros ese peso, esa necesidad de externar el mensaje de salvación. También debemos de procurar conocer toda la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que estudiar la palabra. ¿Para qué? Para poder enseñar a otros a ser discípulos de Cristo. Y para ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal, que constantemente se intenta entremezclar con propósitos nefastos en esta sociedad. Mis hermanos, el Señor Jesucristo se dispuso a enseñar, pero para enseñar tenemos que estudiar, tenemos que conocer la palabra del Señor. Esdras quería enseñar la palabra del Señor, pero eso Él dispuso en su corazón inquirir las Escrituras. Así tú y yo tenemos que inquirir las Escrituras, estudiar la palabra del Señor, saber qué Dios nos dice,
qué Dios opina de cada una de diferentes situaciones que puedan ocurrir en nuestras vidas. Tenemos que conocer la palabra. No podemos tan solo nosotros tener un conocimiento ligero de la palabra del Señor. No, tenemos que tener convicciones fuertes en la palabra. Tenemos que conocer cuáles son las promesas del Señor y cuál es el trato de Dios para con cada uno de nosotros. Esto es necesario si nosotros queremos enseñar la palabra. Y como Jesucristo enseñó, así tú y yo estamos llamados a enseñar el Evangelio. Estamos llamados a hacer a otros discípulos de Cristo. Pero para ello es necesario que nosotros inquiramos las Escrituras, estudiemos las Escrituras, aprendamos acerca de ellas y vivamos las Escrituras. Que eso que estudiemos, que eso que nosotros aprendamos acerca de la palabra del Señor, nosotros lo llevemos en la práctica. Y una vez seamos cuestionados respecto a esto, nosotros podamos dar razón de la esperanza que Dios ha puesto en nosotros, como Dios nos manda en la carta de Pedro. En estos primeros versos vemos la disposición de la gracia, amor y misericordia hacia los demás. Eso es lo que muestra el Señor Jesucristo: gracia, amor y misericordia hacia los demás. Como hijos de Dios, eso debemos de disponer a los demás: amor, gracia y misericordia. Si todavía no formas parte de la familia de Dios, ¿qué esperas para recibir la salvación de tu alma y una vida abundante en Cristo? Como hijo de Dios nosotros podemos hacer eso, pero si todavía no eres hijo de Dios, ¿cómo tú vas a poder disponer de gracia, amor y misericordia? Estas bienaventuranzas aplican en tu vida si te entregas al Señor Jesucristo, si vienes al Señor Jesucristo y Él te da la oportunidad de hacerlo. Eso es lo que podemos ver, mis hermanos, en los primeros versos, el verso 1 y 2. Jesucristo tiene la disposición de enseñar por su misericordia y por su amor. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a dar, a enseñar, a hablar la palabra de vida por amor y por misericordia y por la gracia del Señor hacia los demás. Si continuamos, mis hermanos, con el verso 3, vemos la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús, en su misericordia, en su gracia, se detuvo al ver las multitudes para enseñarles palabra de vida. Y Él empieza con las bienaventuranzas, estas 9 bienaventuranzas. Y la primera que vemos se encuentra en este verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu. El ver este verso en otras versiones impresas de la palabra y viendo algunas de las terminologías griegas, podemos entender aún mejor esta enseñanza. En la versión Dios habla hoy, leemos de la siguiente forma el verso 3. Dice la palabra del Señor: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que tienen espíritu de pobres. Uno quizás pensará, y uno lee la palabra, quizás uno puede pensar de inmediato, al ras, bueno, esto tiene que ver con los humildes, con la humildad. Y sí, tiene que ver con la humildad. Pero al ver las diferentes traducciones y ver el griego, uno también puede entender esta analogía que hace el Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, o dichosos los que tienen espíritu de pobres? Podemos entender aún con más claridad por qué es que el Señor Jesucristo dice esto. El Señor Jesucristo se preocupa por darnos ejemplos bastante precisos para nosotros saber cómo es que nosotros debemos de conducirnos. Él se preocupa por eso. Y tenemos que tomar en cuenta que Dios se preocupa por eso. Eso quiere decir y refleja el gran amor y cuidado que Dios tiene para con nosotros. De hablar de forma tan específica para que nosotros podamos entender la palabra claramente.
Dichosos, ¿qué quiere decir esto? Dichosos los que no dependen de lo que tienen, aún teniendo abundantes cosas. Dichosos los que no dependen de lo que tienen, aún teniendo abundantes cosas, sino que ponen su confianza en Dios. Por esto hace referencia a los pobres en espíritu, los que a pesar de su situación abundante o no, saben que dependemos de Dios y viven vidas agradecidas con el Señor. Dichosos los pobres en espíritu. Mis hermanos, ¿qué quiere decir esto? Es literal lo que dice el Señor. Dichosos los que tienen espíritu de pobre. ¿Cómo están los pobres? ¿Los pobres tienen muchos bienes materiales? No, los pobres no tienen muchos bienes materiales. Y como los pobres no tienen muchos bienes materiales, como no tienen mucha abundancia, ¿tienen que depender de quién? Tienen que depender de Dios. Un pobre que no tiene muchas cosas, que no sabe qué va a comer, ora al Señor, ora a Dios para que le dé. Jesucristo nos dice, dichosos los que tienen espíritu de pobres, dichosos los que son como ese pobre, que no tiene nada y depende de Dios. Y podemos entender que dichosos los que aunque tengamos algo que comer, tengamos bienes, dichosos los que aún teniendo esa provisión segura, por así decirlo, somos como los pobres que dependemos del Señor. Sabemos que eso que tenemos ahí, que para nosotros es seguro, es porque Dios lo ha provisto. Entonces, dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque no dependen de sí mismos, sino que dependen del Señor. Los pobres dependían de la gracia de los demás. No tenían que comer, no tenían cómo subsistir. Lázaro comía de lo que sobraba del rico. Los pobres dependían totalmente de la gracia de los demás. Y Jesucristo nos llama a que nosotros, para con el Señor, tengamos espíritu de pobres. No debemos de depender de lo que tenemos, aún teniendo abundantes cosas. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, entonces somos bienaventurados, dependiendo del Señor. Por esto es que Jesucristo hace referencia a los pobres en espíritu. A pesar de las situaciones abundantes o no, saben que la dependencia es de Dios. Lo que se ha provisto es de Dios. No es por uno mismo, sino porque Dios en su gracia, en su misericordia, en su benevolencia, ha provisto para que eso esté allí. Dichosos los pobres en espíritu. Y aquí, por ende, entendemos los humildes, los que no se dan a la jactancia y sucumben a la pretensión o vanagloria sin importar la situación. Debemos ser de humilde corazón, dejándonos controlar por el Espíritu Santo, viviendo una vida de dependencia del Señor sin importar la condición que nosotros tengamos. Cualquier cosa que nosotros tengamos, sea mucho, sea poco, es por la gracia del Señor. Tenemos que depender del Señor. Tenemos que tener espíritu de pobre. Y vamos a ser bienaventurados. Vamos a ser dichosos. También Cristo nos advierte respecto a las riquezas. Lo contrario al espíritu de pobres, el espíritu de una persona rica que no tome a Dios en cuenta. Y Cristo nos advierte respecto a las riquezas. No debemos vivir corriendo tras ellas, como si nuestras vidas dependieran de ello, porque ocurriría lo contrario a la bienaventuranza. ¿Qué nos dice Mateo 6:24? Mateo 6:24, cerca, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Si servimos a las riquezas, vamos a ser esclavos de las riquezas.
Y como bien dice la palabra del Señor, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Jesucristo nos viene advirtiendo respecto a esto desde antes del Sermón del Monte y aún en el Sermón del Monte, cuando nos dice esta bienaventuranza: los pobres en espíritu. No debemos de depender de lo que tengamos, debemos de depender del Señor. A pesar de tener, tenemos que saber que eso que tenemos es provisión del Señor. La fuerza que tenemos es provisión del Señor. La inteligencia que tenemos, las formas que Dios ha provisto para que nosotros podamos adquirir cosas, todo eso es por la gracia del Señor. El mismo joven rico se perdió la dicha en ese momento por amor a los bienes que tenía. El joven rico no tuvo espíritu de pobre. Él quería, en vez de depender del Señor, en vez de depender de Cristo, él quería continuar dependiendo de los bienes que poseía. ¿Qué nos dice Mateo 19, los versos 16 al 22, hablando del joven rico? ¿Qué nos dice? Vamos a leer Mateo, el capítulo 19, los versos 16 al 22, dice la palabra del Señor. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahí Jesucristo le está dando la oportunidad de ser un hombre bienaventurado, de ser dichoso. Le está dando la oportunidad de no depender de las riquezas y depender del Señor. Pero ¿qué pasa? El 22 nos dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El joven rico quería continuar dependiendo de sus posesiones. Tenemos que depender del Señor. Tenemos que tener espíritu de pobres. No debemos de depender de nuestras posesiones. Nuestras posesiones pueden pasar, pueden esfumarse, pero el Señor jamás va a pasar. El Señor jamás va a desaparecer. El Señor siempre va a estar ahí. Es por eso que tenemos que depender del Señor. Jesucristo le dio la oportunidad al joven rico de hacerlo. Nuestro vivir debe ser como de pobres materialmente, no apegándonos a las cosas materiales y por esto descuidando nuestra relación con Dios. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Evitemos lo que le pasó al rico insensato, que al final de sus días Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Esta persona fue bienaventurada? No. Esta persona no fue bienaventurada. Esta persona no fue dichosa. ¿Por qué? Porque no tuvo espíritu de pobre. No rindió su vida a Cristo. No dependía del Señor. ¿Qué quería? Continuar dependiendo de sí misma. Continuar dependiendo de los bienes que tenía. Dios nos invita a que no dependamos de eso, a que dependamos de Él. Es un acto de fe. Y Él es quien nos da la fe. Si no te has entregado a Cristo y andas en la vida quizás persiguiendo las riquezas o las pasiones o la gloria, estos son dioses falsos que al final te dejarán asolado. Jesucristo les dijo en Lucas 12:15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste en la relación que tengamos con Dios. En eso consiste la vida del hombre, en la relación que tengamos con el Señor.
Y esta relación es restaurada a través de entregarnos a Cristo. Como hijos de Dios, se espera de nosotros que tengamos espíritu de pobres. Eso, como hijos de Dios, tenemos que hacerlo, tener espíritu de pobres, no apegarnos a las cosas materiales, no perseguir las riquezas como si fueran nuestros dioses. Tenemos que tener espíritu de pobres y depender del Señor. Dios nos ha provisto, gracias a Dios por ello. Aún más tenemos que depender del Señor. Cuando Dios nos da provisión, aún más tenemos que depender de Dios. Aún más tenemos que acercarnos al Señor. Aún más tenemos que agradecerle a Dios. No debemos alejarnos, no debemos de olvidarnos, debemos de acercarnos. Tenemos que tener bienaventurados, tenemos que tener espíritu de pobres para ser bienaventurados, para ser dichosos. Como hijos de Dios, se espera de nosotros que tengamos esto, que tengamos espíritu de pobres, ya que teniendo el Espíritu Santo de Dios, debemos de ser compelidos a eso. Eso va a ser para nosotros más fácil. Vamos a poder derrotar el deseo de la carne con mucho más facilidad porque tenemos el Espíritu Santo del Señor. Ahora, si no tienes el Espíritu Santo de Dios, es muy probable que no puedas depender de Dios, sino que, como el joven rico, decidas no seguir a Cristo y continúes dependiendo de ti mismo. Esto no debe ser así, porque el pecado trae perdición, separación eterna del Señor, trae desolación. La segunda parte de este verso nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando se depende del Señor, Dios provee, Dios cuida, Dios dirige y Dios tiene promesa para con nosotros. La segunda parte nos habla de la bendición de vivir así. La bendición de depender de Dios. Dice: de ellos es el reino de los cielos. Esto es congruente con toda la palabra. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este verso lo traigo a colación porque si no se tiene espíritu de pobres, es decir, de dependencia de Dios, es muy probable que el orgullo pase a ser preponderante en esa vida. Si no se depende del Señor, ¿de quién se va a depender? Va a depender de ti mismo. Y es muy probable que eso traiga el orgullo en tu vida, la soberbia en tu vida, y Dios resiste a los soberbios. Esta bienaventuranza nos debe de hacer reflexionar. ¿Estoy contando con mis propias fuerzas? ¿Estoy contando con mi inteligencia? ¿Estoy contando con mis bienes? ¿Estoy contando con alguna otra persona? ¿O estoy dependiendo en cada cosa de Jesucristo, nuestro sustentador? Jesucristo es el que sostiene todo el mundo. El mundo es sostenido por el Señor Jesucristo. Lo vemos en Colosenses. ¿Estamos nosotros dependiendo de nuestro Señor Jesucristo? Cada una de las cosas que nosotros hacemos, cada ámbito de nuestra vida, los estudios, el trabajo, la relación social que yo tengo con las demás personas, en cada una de las cosas, ¿estoy yo dependiendo del Señor? Cuando me sobreviene una situación que yo no esperaba, cuando hay un cambio de planes, ¿estoy yo dependiendo del Señor? Si dependo del Señor, debo de tomar las cosas con calma. ¿Por qué? Porque Dios es el que está en control. Ahora, cuando yo dependo de mí mismo y cambian los planes, hay un descontrol. No sé qué hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? ¿Qué voy a hacer yo ahora? No. Si somos hijos de Dios, tenemos que depender de Dios y saber que los propósitos del Señor son aún mejores que los que nosotros tenemos planeado. Esta bienaventuranza nos debe a nosotros hacer reflexionar. Nos debe hacer reflexionar. La palabra del griego reino en este verso comúnmente se usa para indicar la acción de reinar. No tan solo de un reino ya establecido, sino que esta palabra se usa para indicar la acción misma de reinar. Entonces, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos van a reinar en los cielos, van a reinar en el reino celestial. La palabra del griego nos indica esto. ¿Y qué quiere esto decir? Esto es lo que nos indica
es que en el reino de nuestro Señor Jesucristo estaremos junto con Él reinando. No tan solo Dios nos da promesa en esta vida de sostén, de cuidado, de dirección, sino que nos promete que en su reino vamos a estar con Él reinando. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que no dependen de sí mismos, sino que dependen del Señor. Abracemos las dichas del Señor, abracemos las bienaventuranzas del Señor y adoptemos las conductas que Dios quiere que nosotros tengamos como sus hijos. Si vemos Mateo 19, 28, dice la palabra del Señor, y Jesús les dijo, Mateo 19, 28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mis hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu. Promesa en esta vida y promesa de la venidera. Si pasamos, mis hermanos, al verso 4, continúan las bienaventuranzas. Vemos la primera bienaventuranza, pobres en espíritu. Tenemos que tener espíritu de pobre. Quiere decir, tenemos que depender de nuestro Dios, no de los bienes que tengamos, no de nosotros mismos. Tenemos que depender del Señor y Dios nos va a dar bendiciones en esta vida y en la venidera. Y en el verso 4 vemos la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Luego vemos aquí los dichosos. Dichosos los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Nosotros nos podemos preguntar, los que lloran, ¿por qué? ¿Por qué lloran? ¿Por qué están sufriendo? También hay otra traducción que dice, bienaventurados los que sufren. Bienaventurados los que sufren. Dichosos los que sufren, dichosos los que lloran. Son verdades que uno dice, ¿cómo es esto posible? Los que lloran, bienaventurados. Los que sufren, bienaventurados. ¿Por qué? Y podríamos pensar diferentes cosas por las que se podría estar sufriendo, por las que se podría estar llorando, por ser víctimas de una injusticia, por ver la maldad de este mundo, o quizás por reconocer lo pecadores e insuficientes que somos nosotros mismos. Reconocer los pecadores e insuficientes que somos nosotros mismos. Pero, a pesar de estas razones, debemos saber que Cristo da y dará consolación. Jesucristo da y continuará dando consolación. A pesar de que Dios nos ha dado nuestras familias, Dios nos ha dado nuestras familias, Dios nos ha dado nuestra iglesia, Dios nos ha dado amigos, quienes usados por Dios pueden dar palabras de consolación en algún momento. Eso es así. Este verso se relaciona al pasaje profético de Isaías 61, 1 y 2. Dios nos ha dado familias, nuestras familias, nos ha dado nuestra iglesia, nos ha dado amigos, que en un momento dado nos pueden dar consolación. Pero esto va más allá aún de eso. Esto va más allá de eso. Y este versículo hace referencia a una palabra profética que dice el Señor en Isaías, el capítulo 61, los versos 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová
y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Nuestro Dios es el Dios de toda consolación. En este verso 4 y también en el verso 6 tienen expresiones pasivas, lo que sugiere que en estos versos quien nos dará la consolación es el mismo Dios. Aquí hace referencia a que esa consolación que va a ser recibida es el mismo Dios que va a impartirla. No va a ser nuestros familiares, iglesia, un amigo. El mismo Dios va a impartir esa consolación. Jesucristo mismo nos da el consuelo en medio de momentos difíciles. Podemos contar con su consuelo, su paz y su gracia para con nosotros. Dios nos da su consuelo, Dios nos da su paz, Dios muestra su gracia para con cada uno de nosotros en las diferentes situaciones en que nosotros podamos estar. En una situación difícil de persecución, como en ese momento estaban los cristianos siendo perseguidos, siendo encarcelados, siendo maltratados, sufriendo, llorando. Ellos tenían que saber que Jesucristo es el dador de la consolación. Cuando Pedro fue encarcelado, cuando Pablo fue encarcelado, cuando cada uno de los apóstoles fue consolado, ellos estaban contentos en el Señor. Ellos predicaban, cantaban y decían que ellos eran dignos de ser encarcelados por el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban recibiendo la consolación del Señor. Ahora, ¿a quién tú y yo acudimos para recibir consolación? Tenemos que acudir a Dios. Jesucristo está dispuesto a consolarnos, mis hermanos. Y cuando nosotros acudimos a Jesucristo para consolarnos, Él nos va a dar consolación. Él nos va a dar bienaventuranza, nos va a dar dicha. Jesucristo mismo nos da el consuelo en medio de momentos difíciles. Podemos contar con su consuelo, su paz y su gracia. También debemos saber que esa dicha no es por cualquier motivo de lloro. No es por cualquier motivo de lloro que vamos a recibir esa dicha. ¿Qué quiere esto decir? Esto no es por nuestros lloriqueos malcriados. No. No es dichoso cuando estés llorando de forma malcriada o egoísta. No. Este lloro no es por cuestiones superfluas. No. Este lloro no es por cosas materiales o búsqueda de gratificación instantánea, frustrada. No. No es por lloros egoístas. No. No es un lloro por cosas materiales. No es un lloro superfluo o vano. No. Es un lloro por la opresión generada en sus diferentes ámbitos por el pecado y la maldad de este mundo. ¿Estás tú sufriendo o llorando por los efectos del pecado, por la maldad que hay en el mundo, por las cosas que suceden en la vida? Dios es el Dios de toda consolación. No es por cualquier lloro, es un lloro, un sufrimiento por la justicia del Señor. Estemos firmes y recurramos a las promesas de Dios. Cuando seamos presionados, cuando seamos oprimidos por los diferentes problemas que trae el pecado y la maldad de este mundo, estemos firmes y recurramos a las promesas del Señor. Nuestro Dios es el Dios de toda consolación. ¿Qué nos dice 2 Corintios 1:3? 2 Corintios 1:3.
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios es quien nos da consolación. A pesar de que suframos por las cosas de este mundo, Dios nos va a dar consolación. Ahora, ¿a quién acudimos cuando estamos en una situación así? Cristo es nuestra consolación. Tenemos que reposar en Él. ¿En quién nosotros estamos reposando? Si reposamos en Él, seremos bienaventurados. ¿Qué nos dice 2 Corintios 1:5? Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos da promesa. Él es el Dios de toda consolación. Cristo mismo es nuestra consolación. Y esta bienaventuranza nos indica que es el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, que nos va a dar consolación en primer lugar en cualquier situación que tengamos. La primera persona que nos va a dar consolación es el Señor Jesucristo. Dios se asegura de consolarnos a través de su Espíritu Santo. Dios se asegura de consolarnos a través de su Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Juan 15:26? Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo es el Consolador que está en nosotros. No vayamos en contra del Dios de toda consolación. Si aún no eres su hijo, no permitas que las aflicciones de este mundo, las angustias, el dolor y las penas te consuman. Cuando Dios externa su invitación de redención, cuando Dios quiere darnos libertad. Como hijos de Dios, tenemos que acudir a nuestro Señor. Él nos va a dar consolación, seremos bienaventurados. Si no eres hijo de Dios, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para acudir al Dios de toda consolación? Para que no te dejes oprimir por las aflicciones de este mundo, las angustias, el dolor y las penas. No dependas de ti mismo. Ten espíritu de pobre y depende del Señor Jesucristo. Mis hermanos, como conclusión y recomendación, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que siempre se preocupa por encaminarnos por el camino de la dicha, por el camino de Cristo. Él se ocupó de señalarnos las formas que debemos adoptar como hijos de Dios para ser bienaventurados. Estas enseñanzas claramente van contra la corriente de la sociedad y quizás no hayan alberguen en un corazón duro. Pero tú y yo que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, contamos con el Espíritu Santo de Dios, el Paracleto, el Consolador, quien en nosotros nos ayuda a perseguir lo que tiene valor eterno. Seamos dichosos, hermanos, dependiendo de Cristo y teniendo nuestra esperanza en Dios, el Dios de toda consolación que cuida de nosotros. Y tú, amigo y amiga, que aún no te has entregado a Cristo, ¿por qué no te detienes a evaluar tu vida y consideras recibir las dichas de Dios? El pecado trae orgullo en nuestras vidas, pero es mejor depender de Jesús, quien hace nuestras cargas ligeras. Es mejor tener a un Consolador incondicional, quien está siempre dispuesto a darnos consolación. Cristo vino al mundo y murió en sustitución por nosotros en la cruz, y este resucitó para nuestra justificación. Ven a Cristo y disfruta las dichas del Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga. Las bienaventuranzas. Hemos visto dos bienaventuranzas. Dios mediante, en la próxima vamos a abarcar otras bienaventuranzas. Esperemos que el Señor nos ayude a llevar a cabo en nuestras vidas
estas formas de vida que nos ha mostrado en su palabra. Él quiere que dependamos de Él. Él quiere que acudamos a Él. Al hacer esto, vamos a ser bienaventurados, dichosos. Dios les bendiga, mis hermanos.